Saludamos a esa audiencia que está allí siempre en sintonía a través de nuestro portal www.rcr750.com, www.rcr750.com. Muchísimas gracias también a la gente que nos sintoniza vía Periscope. En Periscope estamos como RCR750 y también en YouTube nos puedes buscar como RCR750 o como Radio Caracas Radio. Allí tienes nuestro canal a disposición para que puedas ver en diferido cuando tengas un tiempito libre cualquiera de las emisiones de ella, así nos va, que allí están cargadas en el canal de YouTube. RCR750 o Radio Caracas Radio, así nos buscas en YouTube. Bien, como siempre, no olviden suscribirse al canal, muy importante para nosotros. Y para dar arranque al programa del día de hoy, en esto que a veces parece una contradicción ambulante, y me refiero a las declaraciones de la Organización de Naciones Unidas, porque a veces uno dice, bueno, sí, es importante lo que se hace ahí, hay elementos para pensar en que puede ser factor de cambio todo lo que ocurra allí con respecto a Venezuela y todo lo demás, y hoy podría ser uno de esos días. Bueno, a uno se le moderan las expectativas cuando recuerda lo que ha ocurrido en episodios recientes también, con funcionarios, con personas, con burocracia de la Organización de Naciones Unidas y el caso de Venezuela. Hoy, ¿qué hace la ONU? Bueno, hay una actualización que ya está siendo ampliamente difundida por redes sociales de aquel informe que hizo Bachelet el año pasado, que a su vez era una actualización, creo que de un primer informe, si mi memoria no falla. En todo caso, aquel informe del año pasado fue muy fuerte porque se hablaba por primera vez, creo, con pelos y señales del papel de la FAES. Se hablaba del mecanismo selectivo para, de alguna manera, constreñir no solamente a la oposición organizada en partidos, sino sobre todo a los sectores populares de Venezuela, en donde las FAES hacían sus delicias, llegaban y, bueno, prácticamente daban cuenta de todo lo que conseguían. Y eso, bueno, le puso nombre y apellido más o menos a el sistema represivo que tiene el chavismo y sobre todo el que ha tenido en la época de Maduro, porque no perdamos de vista, ese informe se hizo solamente abarcando un periodo temporal en el que Maduro ya era presidente. Allí se dejó por fuera la época de Chávez, pero bueno, podemos conceder esa de momento. ¿Qué ocurre? Que ese informe hoy tiene una nueva actualización. Entonces, ¿hoy de qué se habla? La misma misión, aquella que estudió el caso venezolano, supongo que son los mismos integrantes, ha actualizado la información y dice que ya de lo que se estaría hablando en Venezuela es de aquello que en su momento se mencionó, que era la posibilidad de establecer crímenes de lesa humanidad, y donde además dicen ellos que desde comienzos de año hasta ahorita, según el conteo que ellos han hecho con la información recabada, van nada más y nada menos que 200 asesinatos producto de los cuerpos policiales estos de los cuerpos represivos del Estado. Que uno dice, son policías, son esbirros, son guardia pretoriana, ¿qué terminan siendo? Bueno, son una partida de malandros en realidad. 200 muertos desde que comenzó el año, que apenas lleva menos de 3 meses, hasta ahorita, identificados con pelos y señales por este organismo, ¿no? Y además se comienza a hablar de varias cosas interesantes, que es que se van a investigar incluso posibles abusos sexuales y violencia de género que se ha ejercido fundamentalmente con presos políticos del régimen, ¿no? En medio de esos calabozos terribles en los que han convertido a las cárceles venezolanas, que han dado asiento, que han dado sitio de reclusión a estas personas presas por presos políticos, por delitos políticos, por pensar diferente esencialmente, ¿no? Eso va a ser la materia de investigación en las próximas semanas, en los próximos meses, y por allí se va a enfilar aquello, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay otras cosas, ¿no? Se habló de la elección de diciembre, que no fue tal cosa, que bueno, que hay muchas dudas con respecto a la elección de diciembre. Se habló de la libertad de prensa, que es una cosa muy importante, sobre todo para quienes estamos en los medios de comunicación. Se habló del caso a propósito de la libertad de prensa de Roland Carreño. Se habló a fin de cuentas, incluso de violencia de género, como les decía yo. Pero cuando uno ve esta noticia, uno dice, bueno, pero si hace apenas un mes o menos de un mes, yo quiero volver y me lamentan, me perdonan o me excusan un poco el ser el aguafiestas de la partida. Pero hace un mes, esa misma ONU que está diciendo todas estas cosas, permitió que su Comisión de Derechos Humanos enviara a nuestro país a una relatora
que básicamente dijo que en Venezuela las cosas estaban mal porque las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Donald Trump habían acabado con la economía nacional en Venezuela. Así tal cual. O sea, yo quizás estoy resumiendo, estoy apurando un poco la declaración que hizo Alena Douján y todo lo demás, pero más o menos ese era el espíritu de su declaración. Esta dama vino aquí a pasarse 15 días para decir que los efectos que habían tenido las sanciones sobre la economía venezolana eran tan devastadores que, bueno, que lo único que procedía es que estas sanciones fuesen levantadas, porque lo que estaban era acabando con la vida del pueblo venezolano, obviando el hecho que ya hemos comentado una y mil veces acá, de que si usted hacía un estudio en el año 2015, yo diría a partir incluso de que comenzó Maduro en el poder, pero esto ya venía evidenciándose cuando Chávez todavía estaba en vida y estaba en los últimos meses de su mandato, las condiciones promedio de los venezolanos se estaban deteriorando. Y eso tiene por lo menos 8 años. Por lo menos 8 años. Entonces, unas sanciones que en el mayor de los casos tendrán 4 o 5 años, no se explica cómo han ejercido efectos dentro del desmembramiento, digamos, de las condiciones de vida de los venezolanos, cuando ya el problema existía antes de eso. Es una cosa de lógica primaria, lógica básica. Bueno, y eso lo permitió la ONU. De hecho, lo permitió, repito, si vamos aguas abajo, la comisión que preside la señora Bachelet, que es quien hizo el informe, o quien en teoría fue la cara del informe aquel. Eso lo permitió la ONU, eso lo permitió la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Que una señora, que yo no me voy a cansar, yo no soy xenófobo ni mucho menos, pero una señora que viene de Bielorrusia, que es la última dictadura que existe, al menos desde el punto de vista formal en Europa, vino a darle recomendaciones sobre democracia a los venezolanos. Y tuvimos que calárnosla. Y de paso todavía tenemos que calarnos los efectos de su visita, tales cuales son, por cierto, las repetidas y repetidas declaraciones que de sus interpretaciones hace el régimen de Nicolás Maduro. O sea, vino a darle, para ponerlo a ustedes en pocas palabras, vino a darle alimento a los pajaritos de Nicolás Maduro, a esa partida de querubines, a darle insumos para que Nicolás Maduro nada más y nada menos que tuviese elementos para decir de aquí en más, bueno, que la ONU o que una funcionaria, alta funcionaria de la ONU, vino a decir que el problema venezolano pasa sola y exclusivamente porque él está sancionado por los imperialistas yanquis y por la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Y que nosotros tengamos que calarnos eso. Entonces, bueno, yo comento esto no como una novedad, porque siempre el papel que tiene la ONU ha sido para mí bastante discutible. Nosotros nunca nos hemos guardado nada sobre ese respecto. Nosotros nunca hemos dicho que esto sea una cosa que nos sorprenda. Estamos, yo no sé si dispuestos a convivir con eso, pero bueno, nos lo hemos calado por mucho tiempo, nos lo hemos calado. Y hemos salido adelante con eso por mucho tiempo. Pero lo digo especialmente porque hoy, bueno, nuevamente, como en Venezuela no hay noticia, como en Venezuela nada se mueve, como en Venezuela parece que las leyes de la física ya ni siquiera aplican, ya no hay fuerza de gravedad, ya no hay nada, ya lo que es inercia. Bueno, y la inercia en sí creo que también tiene que ver con las leyes de la física, así que quizás estoy equivocado en mi aseveración. Pero digo la dinámica, ¿no? Ya la dinámica no existe como propiedad física en Venezuela. Entonces uno tiene que ver que la discusión hoy orbite sobre, o la discusión no, porque ni siquiera es una discusión, la propaganda hoy orbite otra vez sobre un hecho que hoy podría alegrarnos, y es que la ONU le mete el ojo otra vez al caso venezolano, no lo suelta y de hecho asevera que va a seguir investigando, y no solamente que va a seguir investigando, hoy hace unas conclusiones, y es que mire, está pasando esto, está pasando lo otro, es grave, tal. Pero esa misma ONU, repito, tiene rabo de paja. Y no es que tiene rabo de paja resolviendo la crisis de los Balcanes, no es que tiene rabo de paja resolviendo las guerras en el África, no es que tiene rabo de paja sirviendo como muro de contención a las autocracias en Rusia o en la China comunista del día de hoy. No. Tiene rabo de paja hace un mes, y hace más rato, pero por lo menos ejemplificado hace un mes, en nuestro propio patio en Venezuela y en el caso del chavismo. Entonces, así es difícil. ¿Tenemos ya a Daniel en la línea? No, Daniel no está. Daniel va a llegar en breve. Sobre esto, bueno, yo solamente quería comentarles y decirles que para mí es bastante llamativo por contradictorio. Para mí es bastante llamativo por a veces contrasentido. Yo
O sea, yo no entiendo cómo una organización que recaba tantas y tantas pruebas y evidencias sobre una situación de un país, que incluso tiene a funcionarios de una determinada comisión, que no es nada más y nada menos que la última, sino una de las más importantes, porque los derechos humanos quizá en el tiempo que corren, bueno, es la mayor conquista de la humanidad en tiempos modernos. Entonces, que tienes a la funcionaria que declara eso, pero tienes a otra que viene y hace lo que hace. Entonces, digo, bueno, pero ¿y cómo conviven esas cosas allí? ¿Cuál es la dinámica de trabajo de la ONU? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando acaso del más o menos lo mismo que está ocurriendo con otras instancias del poder multinacional? Es decir, donde están coaligados distintos países del mundo, donde distintas estados-naciones están haciendo vida, donde prácticamente no hay manera de imponer los valores de la libertad, la democracia y el pluralismo, sino que lo que se hace es tratar de conciliar facciones allí entre la izquierda, la derecha, o lo que se supone es la izquierda y la derecha en este mundo, y allí estamos es más bien frente a unos organismos parapetos en los que de los que uno no puede esperar nada. Esa es mi pregunta. Porque, repito, quien lea esto, yo lo estoy leyendo por acá, puedo leerles textualmente una parte. Dicen, del informe del día de hoy, de la declaración, y dice así: la represión continúa contra las personas percibidas como enemigos internos u opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Eso lo ha dicho Marta Baliñas, que es la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, que visitó Venezuela. Y hay muchas más cosas. Dice, hemos identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales del comienzo de año. O sea, quien caracterice, a ver si me explico, quien caracterice a un tigre salvaje como un tigre salvaje no puede decir, mire, ese es un gato doméstico, sujeto a apreciaciones. O sea, no, vamos a meterlo en una casa porque vamos a ver si el tigre salvaje se comporta como un gato doméstico, que es capaz de ir a la caja de arena, hacer sus necesidades, lamerse la patita todo el día, ponerse a jugar con una bola de estambre. Vamos a ver si hace esos comportamientos. No, porque ya la característica de la especie es que es un tigre salvaje, no es un gato doméstico. Incluso puede ser hasta un león, que a nadie se le va a ocurrir meter a un león en el medio de su casa, porque no es que se lo va a comer a él, es que va a destrozar todo lo que se consiga a su paso. Entonces, cuando tú tienes estas cosas, repito, esto te habla mucho del mundo en el que estamos, y yo no me cansaré de decirlo. Y no me cansaré de decirlo fundamentalmente por el nivel de expectativas que cifra la gente sobre estas instancias y sobre estas cosas. Ojo, yo no estoy diciendo que hay que dejar de denunciar. Yo no estoy diciendo que hay que dejar de elevar la voz. Yo no estoy diciendo que podemos tirar la toalla. Si no, yo no estuviese acá haciendo lo que estoy haciendo, que es justamente denunciar, elevar la voz y no tirar la toalla. Pero lo digo fundamentalmente por el nivel de expectativas que tiene que tener cada quien cuando se mete en estas películas y en estas cosas. Lo digo porque estoy leyendo, yo me sirvo mucho de ver cuál es la discusión, por ejemplo, en Twitter sobre las cosas, y bueno, y cómo titulan los medios propagandísticamente. Fundamentalmente lo que está vinculado al gobierno interino, ¿no? Entonces se las cantó claritas otra vez. Le puso los puntos sobre las íes. Ahora sí tiembla el régimen. Por favor, un poquito de respeto para con el lector promedio, para con el público, como dicen los norteamericanos, promedio, con respecto a estas cosas. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos, donde tengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ayer que hablábamos del caso del general, ahorita se me escapa, el general Hernández, creo que era su apellido, sobre el tema del dron, aquel en la Avenida Bolívar, y sobre casos que en el pasado reciente hemos visto sobre presuntos intentos de magnicidio, etcétera, 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 operaciones especiales, todo lo demás, golpes de mano, intentonas, póngale el nombre y el apellido que usted quiera ponerle. Empecé a recordar la cantidad de gente que está presa por este tipo de casos, ¿no? Que hay gente que piensa, como en Venezuela, repito, aunque ya parece que no hubiese noticias, que el ritmo informativo, el ritmo de la sucesión de los acontecimientos, hace que los acontecimientos que ya han ocurrido se queden en el pasado y ya, pues, o sea, eso desapareció. No, y esos acontecimientos, cuando presenciamos casos como el que comentábamos ayer, y el de este general que fue además director de la Oficina Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional, y que está preso, nos constata que no, que los presos siguen allí, olvidados en la mayoría de los casos, y que las situaciones siguen allí también, olvidadas en la mayoría de los casos, incluso por quienes en su momento estaban involucrados dentro de ellas y bueno, luego consiguieron cómo escabullirse y todo lo demás. Y digo esto fundamentalmente porque hoy también nos hemos enterado que ustedes recordarán que el año pasado ocurrió en Venezuela, en medio incluso del comienzo de la pandemia y de la cuarentena, la famosa Operación Gedeón, ¿no? Y en la Operación Gedeón, que tuvo repercusiones visibles solamente en 2 puntos del territorio nacional, en las costas venezolanas, en Chuao y en el estado Vargas, fueron apresados unos militares y todo lo demás. Y hubo unos que se quedaron detenidos en Colombia. Y hoy hemos conocido del paradero y de la situación, del estatus legal de estos, o judicial, mejor dicho, de estos 2 militares son 2 que están detenidos en Colombia. Dice acá la noticia de la prensa local, reproducida por El Nacional: 2 militares venezolanos admitieron en Colombia que participaron como asesores de la Operación Gedeón. El general Óscar Ateortúa, que en septiembre pasado era el director de la Policía de Colombia, precisó que los detenidos, porque están detenidos allá, repito, estaban involucrados en la participación y conformación de grupos militares venezolanos en territorio colombiano con el fin de realizar entrenamiento para actividades ilícitas. Los militares venezolanos Juvenal Sequea y Juven Sequea y el civil Raider Russo, alias Pico, admitieron ante un tribunal colombiano su responsabilidad en asesorar la Operación Gedeón, con la que intentan que una eventual sentencia en su contra no supere los 8 años, es decir, podrían estar presos hasta por 8 años. La decisión sobre este caso será tomada este 25 de marzo. Faltarían entonces, ¿qué? Apenas 2 semanas para eso. Y ellos están detenidos. A ver, este es un caso que se desarrolla desde el pasado mes de septiembre de 2020, cuando fueron detenidos en Bogotá y Barranquilla, respectivamente, estos 3 ciudadanos, 2 militares y un civil. Fueron acusados por el gobierno de Iván Duque, métanle el ojo a esto, de haber estado en la organización de la Operación Gedeón, una acción armada planificada de Colombia para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, la cual terminó infiltrada por el chavismo y además produjo una masacre en las costas del estado Vargas. El 3 de mayo del 2020 fue esto, recuerden ustedes. Además le señalaron de ser presuntas piezas del régimen de Nicolás Maduro, que estaban tratando de realizar actividades de desestabilización en los diferentes organismos del Estado colombiano y buscando la manera de tener en contacto con los hombres y mujeres de inteligencia de Colombia. A ver, si lo desciframos es que estos 3 caballeros que están acá, en teoría eran parte de las piezas de infiltración de aquella operación. Pero no quiero hablar de ellos, que bueno, que si están presos, bien presos están allá, por hacer lo que estaban haciendo, que en este caso no era en absoluto, como dice acá la nota, tratar de producir un cambio en Venezuela, sino que más bien lo que estaban era echando paja y estaban era jugando para atrás
pero yo sé que en Venezuela, cuando ya tenemos a Daniel en la línea, hay, y lo empato con el caso que comentábamos ayer, hay bastante gente presa todavía por la Operación Gedeón ayer. Y yo, aunque sé que a los detenidos simplemente les lloran sus familiares, sus allegados, sus amigos, si es que tienen el caso, y las personas correlacionadas, yo digo, ¿dónde está la responsabilidad de tanta gente que se mete en estas aventuras y luego deja la buena de Dios a esta gente, que debe estar pasando los rigores de Caín y Abel en la prisión? ¿Cuántos casos como el del capitán Juan Carlos Caguaripano? ¿Cuántos casos como la gente que todavía al día de hoy, estoy seguro, pues no tengo las cifras, pero estoy seguro de tantos casos que hablamos de esto, correlacionados a el inspector Oscar Pérez por aquella actividad, por aquella declaración y por lo que luego redundó incluso en la muerte y en la masacre de Oscar Pérez y sus allegados en el Junquito, no están todavía detenidos y sometidos a rigores en este país sin que nadie los recuerde. ¿Qué cantidad de gente debe estar presa todavía por lo que muchos creen que, bueno, que fueron cositas que eran una aventurita y que no? Que son actividades en las que mucha gente puso el pellejo, creyendo, bueno, que ese era un camino para el cambio en el país, creyendo que ese era un camino para producir una transición a la democracia o por lo menos hacia una Venezuela distinta. Y que al día de hoy, bueno, ni en los discursos los mencionan ya. Eso es interesante, por lo menos para mí. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi hermano, escuchándote. En efecto, ni una palabra más ni una menos de lo que has dicho. Aquí la primera persona que se atrevió a mencionar a Oscar Pérez en público después de su martirio fue Donald Trump. Esa es la realidad. Que invitó a su madre incluso a una tribuna. Y solamente a partir del momento en el que Donald Trump mencionó a Oscar Pérez y lo trató como héroe, le dio el tratamiento de héroe, solamente a partir de ese momento los falsarios y prostibularios que estuvieron todo el tiempo anterior a ese hablando de Oscar Pérez como un aventurero, como un bandolero e inclusive como un terrorista, empezaron a llamarlo héroe, porque así son. Así son. Con respecto a estos que están presos en Colombia, si están presos en Colombia y lo están acusando de lo que los están acusando, pues que vayan y vean cómo se defienden. ¿Por qué? Porque lamentablemente también está ocurriendo algo, Neymar. Y hay cosas que uno prefiere no ventilar por las implicaciones que tendría, y aparte de eso que no le compete a uno que no fue el que vivió el asunto. Pero en los relatos de militares, de oficiales, de huidos, de gente en la clandestinidad, detrás de todos estos años de conjura, de conspiración, que en algunos casos han llevado a acciones que lamentablemente han sido delatadas, infiltradas e inclusive detenidas por fuerzas mayores nacionales e internacionales, y algún momento llegará en el que se tenga que contar algunas cosas. Pues resulta ser que siempre ha habido un político echando paja. Número uno. Y número dos, siempre ha habido un resabio y un grupito de gente, civiles y militares, cada vez más creciente, y que tuvo hubo una especie de epidemia de estos personajitos en los 2 años que duró el gobierno interino, de vividores de la conspiración, de fabricantes de conjuras y de traficantes de invasiones. Y de esperanzas. Esa es la nueva. Y de esperanzas. Traficantes de invasiones. No, la esperanza es el negocio todo completo. Sí, porque se burlan de una colectividad, no se burlan de claro, 3 o 4. Sí. Esa es la quincalla conspiradora Mi Esperanza. Pues usted vaya, usted tiene. Bueno, mira, ¿qué necesita? Bueno, mira, aquí tenemos golpes de Estado express. Aquí tenemos invasiones efectivas. Y aquí tenemos conjuras en marcha. ¿Cuál quiere usted? Y así. ¿Y qué hacen con eso? Vivir del cuento, levantar plata diciendo que tienen una gente en Venezuela lista para tomar Miraflores.
Pedirle real a la gente diciendo que tienen listos a un contingente de no sé cuántos militares para hacer no sé qué cosa más. Pero es que sí, si uno se pone a... Mire, es que tengo cabullas de cuentos de gente que ha vivido de esa sinvergüenzura y de gente que ha creído y se ha bajado la mula. Peor. Y además de eso, de gente que ha creído y no es que se ha bajado de la mula, sino que se ha sumado, que ha terminado presa o muerta. Que es lo que a mí más me duele y por eso estaba comentando, porque presa o muerta. Aquí hay gente que ha creído de buena fe. De buena fe en esas conjuras, se ha sumado y se han burlado en su buena fe y han terminado metidos en un calabozo, siendo objetos de tortura, olvidados por todo el mundo, menos por sus familiares, y además de eso, algunos de ellos enterrados bajo tierra. Esa es una realidad. Eso es una realidad. Aquí, entre los personajes esos que nombraste, que están presos en Colombia, pero ojalá se haga una investigación más profunda sobre lo que hicieron en sus actividades, porque en cada conjura que se caía aparecen los nombres de esos personajes. No, te repito. En cada acción que aparecía el nombre. Ah, no, porque yo hablé con fulano. Sí, lo sequea, pero es que, permíteme, es que parece que han confesado que ellos eran infiltrados, no es que hay una presuposición, no. En medio del proceso, ya han dicho que ellos fueron instruidos por Maduro para estar allí, primero, para desbaratar la operación, para pasar datos, y segundo, que ellos tenían el objetivo, estando del lado de allá del charco, es decir, del lado colombiano, de meterse digamos, en los tentáculos de la inteligencia colombiana para ver en qué más o menos andaba la inteligencia colombiana. Entonces, imagínate. Acuérdate de una cosa, Nevada, acuérdate de una cosa. De lo que sale a la luz pública, cree el 30% cuando se trata de temas de inteligencia, ¿ok? Porque es así, pues. Aquí te podrán decir muchas cosas. Una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que sea realidad. Yo, sinceramente, considero que hay una cantidad de gente a los que se les ha asumido como espías que en realidad han jugado al ser el espía porque en realidad su negocio es vivir de la conspiración. Que ni siquiera es que estaban conectados como espías. No, sino que dicen que no, mira, tú sabes que el cuñado mío todavía está adentro y mi hermano todavía está allá y no sé qué, y tengo esto controlado y dame tanto para darte el teléfono para que hables con él. Dame $10,000 para la logística, dame $10,000, $20,000. Y de eso viven. Y de eso viven, no, que hay que agarrar esto, que tenemos unas armas, que tenemos unos tipos, que tenemos una... El famoso cuento, yo siempre... mira, el cuento de Venezuela desde que llegaron... Yo creo que desde que llegaron los hermanos Pinzones a Macuro. Y Rodrigo de Triana. No, chico, es el mismo cuento. El que tiene los hombres no tiene las armas. Y el que tiene las armas no tiene los hombres, chico. Fíjate que cuando tenemos que ir al corte... Qué terrible, vale. Claro. Entonces, no, mira, mira, pero antes de ir al corte... Yo tengo los arrestos para tomar poder y aquí tengo 1,000 hombres. Oye, pero el que está en el poder no tiene 1,000 hombres. Tiene 200, pero los tiene armados. Tú tienes 1,000 hombres desarmados. Pero es que fíjate si no pasa lo contrario, el tipo que quiere tomar poder, ¿verdad? Se quiere enfrentar, tiene 200 hombres armados, ¿verdad? O mejor dicho, tiene 200 fusiles, pero no tiene 200 hombres que tomen los fusiles. Es triste, pero es la historia de Venezuela. Pero es que fíjate tú que con respecto a nuestro antecedente más inmediato, de esto que se parece muchísimo a lo que estamos viviendo nosotros, que por supuesto es Cuba y su exilio. En Cuba los cuentos abundan, Daniel, sobre después de que ocurrió Vallecochinos, la cantidad de supuestas expediciones y la cantidad de cuentos en las que muchos cubanos vivos agarraban y tomaban a compatriotas, que tenían buenas posiciones económicas ya establecidas en la Florida, y le decían, no, es que yo voy a montar una operación y yo voy a ir para allá a hacer tal y cual cosa y pero necesito que te bajes. Y en el caso de los cubanos, es justicia decir que no ha habido un exilio más activo en combatir a un régimen que el exilio cubano. Claro. Las operaciones, yo creo que se llegan al centenar de gente que no mandaba a otro, que se iban ellos. Pero el caso es que incluso este tema de cómo se puede jugar con la esperanza de un exilio, que es una cosa delicadísima porque siempre está la añoranza de volver, siempre está la idea de que el país es reconstruible, siempre está la idea
de que los malos son los que están en el poder y de que lo que tú dejaste no es lo que está ahora y tal. Bueno, todas esas cosas que piensan seguramente los miles y miles que nos escuchan desde fuera del país. Es terrible. Eso incluso me lleva, mira, tú sabes que esto ya estaba viendo, tenemos que ir al corte. Cuando llega Tony Montana porque Tony Montana supuestamente, como se enmarcó la historia que llevaron luego al cine, es como si lo enmarcan dentro de la crisis del Marielazo, ¿no? Entonces llega en el año 80 y el tipo que decía cuando llegaba a la Florida, yo soy un prisionero político, el tipo era tremendo malandro. Entonces decía, no, yo soy un prisionero político, soy un prisionero político refugiado en la Florida. Y de ese cuento vivió, bueno, hasta que después se metió a traficar droga, ¿no? Que no es el caso que estamos nosotros analogando acá. Pero es como del cuento, es lo importante, tanto el exilio cubano como el exilio venezolano, o buena parte de ese exilio, puede hacer creer, lamentablemente, a otros compatriotas que necesitan el dinero para hacer cosas y luego no hacen nada. Vamos a ir a la pausa. Hay evidencia. Perdimos a Daniel. Daniel se fue. Vamos a ir al corte y venimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta. Señor Daniel, usted tuvo una pequeña interrupción en la comunicación. Así pero parece, estamos de vuelta. así parece, pero aquí estamos de vuelta. Mira, Neomar, viene siendo el mismo tema, ¿no? Viene siendo la misma situación. Y viene siendo además, inclusive más trágico, ¿no? Porque en el caso de Venezuela se utilizaron herramientas verdaderamente macabras, donde hay una utilización de los medios de comunicación, de redes sociales y de campañas bien elaboradas por laboratorios para orientar a la opinión pública a creer en la inminencia de una caída del régimen, inminencia falsa, e inclusive a vender la inminente acción militar interna, la inminente insurrección nacional y la inminente invasión. Y al final eso termina en que, para empezar, que siempre fue mentira. Y cuando pasa el tiempo, lo que queda en la gente es una gran frustración.
¿cuál es la razón por la que tantos venezolanos se están yendo del país, inclusive hasta a pie? Porque el régimen los ha ido a perseguir a su casa y les ha tumbado la puerta. A algunos. Pero a la gran mayoría lo que los empuja a irse del país es la desesperanza, de que no hay un cambio, que no hay vida. Es la frustración. Por eso es que la gente se va. Y dice, no, yo no puedo más aquí. Tengo que irme. Y en ese tengo que irme, por supuesto, se va creando entonces un espacio, ¿verdad? Donde hay más oxígeno para el que se queda. Y eso genera ilusiones, inclusive. Hay casos de ciudades de Venezuela que se han quedado casi vacías. Sí. Porque la gente se ha ido, bien sea del país, o ha migrado a las capitales. Migrando a las capitales porque es que en la capital del estado sí hay agua, aquí no. Y entonces de repente en el pequeño pueblito hay más tranquilidad, hay menos alboroto, hay menos malandro. Los que se quedaron dicen vivir un poquito mejor. O peor aún, queda el pueblo como un pueblo fantasma, en el que se van a ir muriendo los viejitos y quizás el pueblo termina hasta desapareciendo del mapa. Hasta perdiendo el código de área telefónico. Pero a la vez, entonces uno ve una cosa bollante en otros lados, y uno ve además a gente intentando defender las parcelitas, porque son parcelitas. Y a mí de verdad me da cosa, porque yo digo, caramba, pero esto de defender de parcelitas termina siendo como difícil, porque a estas alturas, cuando alguien viene y me dice, qué horror, mira el tema de cómo le van a pagar a los profesores universitarios, y qué horror, y mira, ¿no? Y la autonomía universitaria y nuestra amada UCB. Bueno, nuestra amada UCB está en el estado en el que está por culpa de los mismos UCBistas, que somos unos indolentes con nuestra alma mater. Empezando por esa señora que es la rectora, que nada más revisarle el entorno nos deja ver lo que hay. ¿Qué está pasando en la dirección de deportes y en la Fundación UCB de la Universidad Central de Venezuela? Bueno, los relatos son espantosos, porque allá hay plata. Se le niegan el uso de los espacios deportivos de la UCB, que son bastantes, porque no es nada más el universitario y el olímpico, es el gimnasio cubierto, es la zona de Sierra Maestra. Se le niegan el uso de los espacios a organizaciones deportivas de la universidad, de dentro y fuera de la universidad, para beneficiar a quienes quieren montar espectáculos y eventos pagados. Y entonces uno dice, pero no, bueno, porque es que la universidad necesita recursos. ¿Y dónde están esos recursos? Los recursos son administrados por personajes de dudosa reputación, porque a mí me parece que se puede hablar de dudosa reputación cuando tenemos un personaje que dice ser contador, o que dice ser abogado, o que dice ser periodista, o dice ser internacionalista, y no tiene más que el título de bachiller, porque cuando se le revisó su currículo, lo que se le encontró fue un título chimbo. Como pasó con el exdirector de deportes de la universidad, que tuvieron que sacarlo del cargo, pero lo sacan de la dirección de deportes y lo ponen en otro cargo cercano a la rectora. Toda esa cosa está pasando en la UCB, que es la misma universidad que dice, bueno, pero es que en el pasado nosotros, sí, yo disfruté mucho mis tiempos en la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela me fue a buscar a mí a mi liceo a través del programa Samuel Robinson. La Universidad Central de Venezuela, la casa que vencía la sombra, pero la Universidad Central de Venezuela le abrió las puertas 2 veces a Fidel Castro, chico, y le cerró la puerta en la cara a Carlos Rangel. O sea, esa también es una realidad. La Universidad Central de Venezuela se negó durante años por mequetrefes y estupideces de izquierda a rentar espacios internos de la universidad para que hubiesen comercios reales, que la gente tuviese la oportunidad de tener comercios dentro de la ciudad universitaria, y que esos comercios le brindaran a través del pago de alquileres recursos propios a la universidad que les permitieran subsistir. Y cuando se supo que iban a poner un McDonald's
dentro de la Universidad Central de Venezuela, dentro de la ciudad universitaria. Uy, no, salió toda la izquierda. ¿Cómo se les ocurre? Entonces puede haber un McDonald's en la Plaza Roja de Moscú, no puede haber un McDonald's en la plaza del rectorado de la UCB. Ah, imagínate tú. Vamos a montar un café Pushkin, entonces. Un café Pushkin. No, tiene que ser. Y por eso es que... Daniel... ¿Tú sabes que el café Pushkin no existe? No. ¿Tú sabes lo que es el café Pushkin? Me suena. Tú sabes que hay una canción, una cosa interesantísima, ¿no? Hay una canción muy venerada por los comunistas latinoamericanos, aunque no fue hecha por comunistas, los hermanos Arriagada, que eran un trío romántico. Ellos tienen una canción que se llama Natalie. La canción Natalie habla de unos muchachos estudiantes que fueron a Rusia, a la Unión Soviética, a Moscú, y le pusieron una guía, y la guía se llamaba Natalie. Y el muchacho se enamora de Natalie. ¿No? Y va contando cómo la Plaza Roja, cerca de ti, Natalie, tenía un bello nombre mi guía, Natalie, tal. Entonces él decía, en la canción decía, y nos fuimos al Café Pushkin a tomar un chocolate y ver a la Plaza Roja desierta, junto a los ojos de Natalie, bla, bla. A partir de ese momento, todos los comunistas latinoamericanos y de habla hispana juraban que en la Plaza Roja de Moscú había un Café Pushkin. Y hablaban de eso, seguro, decía. Claro, pero no existe el maldito Café Pushkin en la Plaza Roja. Mira. Entonces la gente iba y le decía, ¿dónde está el Café Pushkin? No Aquí no hay ningún Café Pushkin, imbécil. Pero tú sabes que eso no es lo peor, ¿no? Imbeciloski. No, te voy a imbeciloski, por Dios. Que me puedes creer que en estos días no, hace rato, fue hace tiempo, porque hace tiempo que no salgo. Iba en el tranvía, iba a un sitio al cual nunca había ido. Y voy pasando por el centro de Leipzig, por una zona de Leipzig, y de repente veo en una esquina Café Pushkin. Pero lo hicieron a propósito, ¿no? Saben la canción. O sea, claro, saben la historia. Hicieron un café que se llama Pushkin y le pusieron los símbolos soviéticos y la cosa y todo aquello. Qué temeridad. Para que vayan y te tomen. Para que se tome la foto ahí, pues bueno. Tome la foto y diga que fuiste a Café Pushkin. Ahora, por eso es que era, mira, por eso es que era una mesonera que se llama Natalie. Tiene que preguntar, a ver. Pero por eso es que era por ejemplo, era inédito y uno decía, que hubiese un Subway dentro de la USB. O que, sí, porque uno decía, es una universidad. Porque no estaba esa tara ideológica, Daniel. Y por supuesto que los dos tenemos perfecto derecho a hablar de la UCB porque los dos somos egresados de la UCB. Entonces, yo siento que yo recuerdo, por ejemplo, eso fue en tu época, el McDonald's. ¿Tú sabes cuál era la discusión de mi época? Antes de que vayamos al corte. Iban a poner unos portones. Sí, claro. Tú estabas porque ya tú estabas estudiando la segunda carrera en esa época. No, hijo, esa discusión es del rectorado de Llaneto. Bueno, estaba yo en la universidad todavía. En mi caso fueron los 2 primeros años probablemente de Cecilia García Arocha. Claro, entonces, fastidio. Estamos hablando del año 2009, 2010. Claro, nunca lo permitieron porque las mafias del robo de vehículos y de la venta de drogas nunca permitieron que se pusieran esas puertas, esa es la verdad. ¿Tú sabes qué era lo que decían? ¿Tú sabes cuál era el argumento? Yo recuerdo, en esa época, cuando yo era presidente... ¿En tu época? ¿Cuál era el argumento en tu época? Presidente del Centro de Estudiantes. Es que eso es privatizar los espacios de la UCB. No, ¿tú sabes cuál era el argumento en mis tiempos? El argumento en mis tiempos es que eso iba en contra del proyecto de Villanueva. Ah, sí. Pues no, Sí, una puerta va en contra de un proyecto. Una cuestión artística. Y yo recuerdo que alguien presentó, Daniel, de muy buena fe. Debe ser por eso que esto que te voy a contar. Presentaron un proyecto del diseño de la puerta, porque la puerta tenía que ser una cosa consona con, digamos, el espíritu pues, del arte que uno encontraba cuando iba caminando por la UCB. Entonces, alguien presentó y le repartían un folleto, los defensores, ¿no? De la estupidez que uno veía que se discutían. Los defensores, este es el proyecto, era una cosa, me imagino, bien bonita, porque se veía en blanco y negro, pues el folleto, no recuerdo haberlo visto en colores. No, porque esto es para no romper la armonía, porque esto es patrimonio mundial de la humanidad. Entonces, hay que tener consideración por el tema artístico acá y del patrimonio. Bueno, eso murió, Daniel, eso duró como un mes. Pero yo recuerdo el argumento, y yo siendo adeco en aquella época, ya no.
Yo dije, pero a mí me parece... Ya lo eres a veces. No, a mí me yo decía, pero esto es una estupidez, esto de que es privatizar como un acceso. Pero que ven acá. Yo digo, pero, ¿qué es lo que pasa? pero y la gente que viene aquí a consumir marihuana en la Pero- tierra de nadie, la gente que aquí viene a que son desvalijar muchísimos, carros, esos son muchísimos. unos indeseables. ¿Cómo tú vas a decir que les estás privatizando? No, estás resguardando el espacio, no, estás privatizando el espacio. Resguardar los espacios, porque de eso es lo que Resguardar el vicio, resguardar el Resguardar vicio. los espacios. Mira, tú sabes que había, ya vamos al corte. Aquí hay una polémica con el café Puskin que sí existe, pero después, lo pusieron después, unos capitalistas. O sea, yo no había ningún café Puskin Probablemente en los 60. unos Lo pusieron putinistas. después, es una historia. Yo leí una cosa, pero no era, y de paso, el café Puskin no está en la Plaza Roja, o sea, estaba en otro sitio, y no era un café, sino que era un comedor, era una cosa completamente distinta, que en la canción se idealiza como si fuese, o sea, una cosa que no es verdad, o sea, lo que se idealiza en la canción no es lo que tiene, lo que es el sitio. Era un Starbucks soviético, eso es lo que querían decir. Voy a hacer, cuando se pueda salir aquí, voy a hacer un programa desde el Café Puskin. Muy bien, vamos a ir a la pausa y ya venimos. Directamente del Café Puskin. Así es, Daniel Lara Farías, ya venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, antes de irnos, Daniel Sánchez nos recuerda que hoy es 10 de marzo, Daniel. Y dice Daniel, hoy es el Día del Médico en Venezuela, doctores que ahora son reemplazados por santeros y papeleos cubanos. ¿Qué diría José María Vargas y el doctor ya santo José Gregorio Hernández de los hospitales de hoy? José María Vargas. Además, es el día de natalicio del ilustre guaireño José María Vargas, nacido en Guarape tal día como hoy. Hombre que le dio su nombre a la región en la cual nació desde que fuimos elevados a la categoría de departamento. Bien temprano. No fue una cuestión, eso no lo hicieron los adecos, para que lo sepan los imbéciles que intentan tergiversar la historia. Al doctor José María Vargas se le tuvo como ícono de la civilidad nacional desde bien temprano, desde que la República entendió lo que era la importancia de la civilidad frente al chafarote militar intentando pisotearla. Desde el propio momento en que José María Vargas le contestó a aquel carujo que le espetó, quítese de aquí porque el mundo es de los valientes. Y le dijo José María Vargas, se equivoca usted, general, el mundo es del hombre justo y honrado. Aquí está su silla, porque una silla siempre es una silla,
pero la honradez siempre será la honradez. A ese José María Vargas que han querido borrar de la historia muchísimas veces, y lo han querido pisotear y tratarlo y maltratarlo, como intentó hacer un Carujo moderno, que de paso es narcotraficante, como Jorge Luis García Carneiro, quien basado en unas cosas ahí que pseudohistóricas, y de no, porque es que la gente cuando viene a Vargas le dice La Guaira, y entonces para facilitar las cosas vamos a llevarnos a Estado La Guaira. No, lo que quieren es borrar a José María Vargas porque es un civil. Bueno, capaz, si el Estado se llamase Pablo Escobar, él no le molestaría el nombre, porque es Carneiro. Pero entonces, cuando uno ve esas cosas y ve vamos a cambiar el nombre a Carrizal. Vamos a cambiar el nombre al municipio de Guaycaipuro. Cuando la gente va para allá, la gente no dice voy para Guaycaipuro, la gente dice voy para Los Teques. Para Los Teques. Entonces, esas son las estupideces, ¿no? De las argumentaciones de estos tipos, en las cuales, más allá de todo eso, a mí de verdad me da, yo a veces me pongo a escucharlo y digo, bueno, esta gente en qué andará, nos dejó de venderla y empezó a consumirla a los pobres. Por supuesto hay que felicitar a los médicos venezolanos. Claro. Que son sin duda alguna, dígame los que batallan aún en Venezuela. Los que están batallando en Venezuela son más que héroes, son beatos en vida. Y los que han tenido que salir de su país y que han hecho todo lo que les ha tocado, porque aquí la gente habla mucha paja. Ay, no, bueno, sí, porque se fueron después que el país los graduó de médicos, se fueron a ejercer a otro lado. Bueno, dése con una piedra en los dientes cuando usted sepa todo lo que tiene que hacer un médico venezolano para poder ejercer fuera del país. Las pruebas y todo lo demás. Así es. Así que a todos los médicos venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, feliz día. Nos vamos por el día de hoy, gracias. ¿Nos vamos tan temprano? Sí, lo que pasa, no es tan temprano, amiguito. Es para que usted llegó tarde, como esto. Yo quería quedarme más tiempo porque hay tanta gente amargada aquí diciendo que nosotros que los agarramos y los deprimimos y tal, Sí. pero yo los veo que este programa es que los deprime, pero están todos los días aquí oyéndolo. Debe ser que son sufren de depresión. Deberían estar felices porque ya nos vamos entonces. Pero entonces El mañana próximo vienen programa. otra vez a la misma hora. Ah, terrible. Mañana de la misma hora, mañana vamos a poner, pronto voy a hacer el programa del Café Pusquín, ya lo saben. Vamos a tramitar eso. Con Natalí, me voy a buscar a Natalí y me voy a sentar en el Café Pusquín. Así sea cubana, no importa. Voy a ir a ese Despedirnos Café Pusquín, va a ver. al Café Pushkin. Nos vamos por hoy. Gracias a ustedes por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó.